Esta es la entrevista de Mancuso en RTVC. En sus primeras palabras mencionó que estaría dispuesto a colaborar con la paz de Colombia, tratando de desmontar el daño que ocasionó al país. En algún momento nosotros íbamos a atentar contra la vida del señor presidente y hoy vamos a reunirnos, a darnos la mano, a construir caminos de paz y reconciliación. Ese es un mensaje contundente para los actores del conflicto, que en mitad de las diferencias que puedan existir entre seres humanos, entre ideologías, siempre debemos respetar esas diferencias. Ahora prestemos atención a estas palabras, pues según Mancuso, parte de la culpa de que algunos grupos armados hayan resurgido después de la desmovilización se debe en parte a los incumplimientos por parte del expresidente Uribe. A ver, nosotros nos desmovilizamos en el 2004 y coloco el ejemplo propio porque creo que es el más diciente al respecto, porque producto de nuestra desmovilización surgen actores armados en el que hoy existen, por ejemplo, el ejército gaitanista de Colombia. Estos muchachos se rearman producto de varias situaciones. La primera, el incumplimiento de la palabra del Estado, del presidente de la República en representación del Estado colombiano. Hizo unos acuerdos con las autodefensas que no cumplió. Adicionalmente empieza, posterior a la desmovilización, el asesinato. ¿De qué presidente? En aquel momento era el presidente Uribe. Luego viene el asesinato de centenares y centenares de miembros de autodefensa desmovilizados. Al día de hoy van 5.000 miembros de autodefensa desmovilizados asesinados. Mancuso también habló sobre la estrategia que utiliza la seguridad democrática para promover sus políticas a través del miedo. La política de seguridad democrática siempre insistió en utilizar el miedo, la violencia, la guerra como una plataforma política de la seguridad democrática. Si no existían grupos armados, si no existía violencia, si no existía guerra, pues su discurso político se acababa. Entonces, el discurso de ellos y la manera de actuar fue que mientras más exista violencia nosotros nos podemos legitimar. Pero cuando se proponen y se hacen propuestas... ¿Quiere decir usted que al gobierno Uribe le favorecía el hecho de no ser arralito y de que siguiera persistiendo inseguridad, violencia? Por supuesto que le favorecía porque hacía parte de su política de seguridad democrática. ¿Y qué muestra en la política de seguridad democrática? Que necesitan un salvador, un gobierno de mano fuerte y firme que sea capaz de enfrentar esa violencia. Si esa violencia se termina, entonces ¿cuál es el discurso político de esa seguridad o de esa política de seguridad democrática? No existe. Pero no solo la estrategia de seguridad democrática ayudaba a perpetuarse en el poder a través del miedo, según Mancuso, sino que directamente esos grupos ayudaron a que algunos partidos llegaran al poder. El proyecto paramilitar, el que usted dirigió, promovió, puso presidentes en Colombia. Bueno, ayudó a la elección de presidente en Colombia, por supuesto que sí. Y si no le creen a Mancuso, entonces que sea la misma semana quien nos diga qué decía Abelardo de la Espriella. Mancuso dio una lucha que hemos debido dar todos los cordobeses. Sin seguridad no hay nada. Mientras no apliquemos la ley como corresponde, el país va rumbo al desastre. Y esto no es fortuito. Eso es lo que quiere el régimen, destruir el país. A los delincuentes, a los bandidos hay que darles plomo corrido. La ley 556 o la ley 762, que me gusta más, que es más efectiva. Y ojo, porque las graves acusaciones continúan, pues según las palabras del ex jefe, incluso se le pidió que participaran en un golpe de estado en Venezuela. Nos pidieron que participáramos en un golpe de estado y en el asesinato del presidente Chávez para esa época. ¿Eso fue cierto? Y esa es una verdad pendiente. Es una verdad pendiente, está dentro de las verdades contadas a la JEP. Es una de las verdades pendientes que habrá que contarle
al país, al mundo, a Venezuela en algún momento. De hecho, miremos la entrevista de Rafael García, exdirector de informática del DAS, referente a ese golpe de Estado en Venezuela. Está claro que hubo un plan de conspiración contra el gobierno venezolano, del cual hizo parte el DAS y del cual hacía parte también el ministro Fernando Londoño. Ya, yo recuerdo que el ministro Fernando Londoño, que pues supongo que tenía amistades en Venezuela, alguna vez Jorge me habló de una familia Lapi del estado Yaracuy, algo así, y un señor de apellido Marín, que creo que en aquel entonces vivía en Europa, pero que había sido un político tradicional aquí. Londoño, ellos le colaboraban y en todo ese plan conspirativo. Ya, a su vez Jorge Noguera tenía un personaje que era de por allá del Táchira, un señor Iván Roa, creo que era ganadero, que según entendía yo a Jorge, había sido amigo, era cercano al presidente Álvaro Uribe, ese señor Iván Roa, también colaboraba mucho. Hubo toda una conspiración contra el gobierno venezolano, ya, del cual, hasta donde yo sé, participaron facciones del Bloque Norte y el DAS, y también era estimulada por el ministro Fernando Londoño. Ya. Por ejemplo, el exdirector del DAS en Cúcuta, tal como lo dijo el presidente Chávez, es cierto. Ya. Mire, las cosas poco a poco se van descubriendo y se van dando a la verdad. Ese mismo día se supo por un artículo que apareció en la revista Semana, ese domingo, que el DAS toma exfuncionarios y los pone a trabajar de una manera encubierta. Lo dijo el artículo de Semana, no sé si lo vio. Eso fue lo que hizo Jorge Noguera con Jorge Díaz. Lo quitó como director del DAS y lo puso a trabajar de una manera encubierta en operaciones clandestinas aquí en Venezuela. Ya, inclusive se reunieron con militares venezolanos, Jorge Noguera y él.